Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tengan mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios. Antes de empezar nos vamos a recargar de buena energía. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Capricornio, tú sabes que yo no soy de hablar tema de salud, pero siento como que muchos de vosotros están teniendo algún tipo de sueño, cariño, especialmente con arañas. Siento esto. También puede ser de repente lo que es un cangrejito, ¿vale? Un cangrejo también. Pero es como que me dan a entender, Capricornio, o tú de repente te sientes un poco mal de salud, o antes que tú te empezaras a sentir mal de salud, posiblemente me dice Richard, anteriormente tenía pesadillas, un perro me quería morder, un gato me perseguía, o soñaba arañas, o cosas muy desagradables, Capricornio, siento esto. ¿Por qué pasa esto, cariño? Mayormente, cuando uno tiene este tipo de sueños como arañas, sapos, serpientes o de repente animales que quieren hacerte daño, están anunciando, Capricornio, de que muchos de vosotros se van a enfermar. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para que esto no pase? Automáticamente, ese sueño que tú has tenido, abres lo que es la hornilla de la cocina, lo cuentas al fuego. Una vez que has terminado de contar esto, apaga la cocina. Ya está, cariño. Richard, no tengo cocina. Puede ser en carbón también, pero una vez que has terminado de contar ese sueño, tienes que apagar el fuego o el carbón. Si no, te vas al baño, corazón, abres el grifo donde tú te lavas las manos o cualquier caño donde el agua se vaya al desagüe, corazón, y lo cuentas. Y igual manera, cierras también otra vez lo que es el grifo. ¿Por qué? Porque siento, Capricornio, que muchos de vosotros están teniendo algún tipo de revelación. Y siento que muchos de ustedes últimamente se encuentran como con el estado anímico un poco mal, ¿vale? Puede ser el clima, puede ser por lo que está pasando en el mundo, puede ser que se aproxime una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una lectura general. Vamos a ver, cariño, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, Capricornio. Siento un Sagitario, a lo mejor te lo he dicho sin querer. Vamos a ver, Capricornio, corazón. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio, con un Sagitario, perdón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, la carta de la Reina de Espadas. Muchos de vosotros, mi querido Capricornio, estás en una faceta de meditación, de reflexión. A lo mejor de repente inclusive estás como un poco a la defensiva. O una persona te ha dicho algo que no te ha agradado, o de repente puede ser que tu entorno está haciendo cosas que a ti no te agrada. O de repente tú te preguntas si aún te piensa, aún te recuerda, qué estará haciendo, pero yo sinceramente, yo veo que tú estás un poco a la defensiva, Capricornio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí este personaje, cariño, está en una posición en la cual está pensando, meditando. Pero en uno de sus brazos hay una espada, cariño. Y aquí al fondo, si te das cuenta, es como si fuera un cuervo o un gallinazo, cariño, ¿vale? Un ave. Entonces, siento, mi querido Capricornio, que hay algo que posiblemente a ti no te ha gustado,
¿vale? A lo mejor has escuchado algo, a lo mejor de repente algo te está preocupando o tú de repente tienes algún tipo de riña, de discusión con una persona que está en la distancia. Te gustaría saber si de repente esta persona te piensa o esta persona te ha perdonado, etcétera, etcétera. Pero está relacionado con alguien que está en la distancia. No todo tiene que ser pareja. Puede ser amigos, puede ser hermanos, puede ser un familiar también, o hijos, ¿por qué no? Pero siento de que algo te preocupa. Siento como que me dice Richard, bueno, si no me habla, yo tampoco lo voy a hablar. O de repente a ti te afecta, ¿por qué su frialdad? ¿Por qué no te contesta las llamadas? ¿Por qué no te responde? ¿Por qué está distante contigo? Esto te preocupa un poco, mi querido Capricornio, ¿vale? Estás en esa faceta. Te recomiendo que no te comas tanto la cabeza, porque recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás pensando de una forma negativa, solo te van a llegar cosas negativas. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. O a lo mejor de repente tú piensas que lo que te está pasando en estos momentos en la cual tú te sientes como un poco demacrado, demacrada, enfermo, enferma, puede ser que tú me digas, Richard, a veces pienso que me están haciendo algo. También puede ser. Pero vamos a ver qué me dicen las cartas. Me sale un Piscis, me sale un Escorpio, me sale otro Capricornio. Cierras con un Piscis o Acuario, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales. Vamos a ver. Dice, la letra I, la letra B, la letra Z, la letra S y cierras con la letra G, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. A ver, escucha muy bien. Dice, conciencia voluntaria. Debe comprometerse con algún voluntariado para que ese simple gesto repleto de amor abra su chakra del corazón y le aporte los beneficios de la compasión. Tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierta le será devuelto con creces, cariño. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Mira, yo no digo que tú seas mala, que tú seas bueno, no. Yo trato de ser neutral. Siento que hay una persona que se siente de repente un poco olvidada por ustedes. O hay una persona, cariño, que está esperando tu atención, tu comunicación. Recuerda que tú conoces tu historia mejor que nadie. Porque si tú me dices, Richard, ¿cómo crees que me voy a poner en contacto con esta persona si esta persona siempre me hace cosas negativas? Pero es verdad que ahora me he enterado que lo está pasando mal. Cariño, a lo mejor de repente si tú vas y te acercas y lo apoyas, las energías pueden cambiar para vosotros para bien, mi querido Capricornio, ¿vale? ¿Por qué te digo esto, cariño? Porque yo siento que alguien te extraña, alguien te piensa, alguien te recuerda, pero lamentablemente es como que están un poco a la defensiva, Capricornio. Siento esto, ¿vale? Siento que a lo mejor está resentido, está resentida contigo, etcétera, etcétera. Hablando se arreglan las cosas, cariño. Hablando. Vamos a ver por qué me sale esta carta de la Reina de Espadas. ¿Por qué de repente tú te sientes que tú tienes la razón? Vamos a ver, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Mi querido Capricornio, vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la luna. Tú has tenido una discusión familiar, Capricornio, ¿sí? Puede ser con los hijos, con los padres o con una persona que tú sientes que era muy importante como familia, porque tenemos la carta de la luna. Ha habido una discusión y tú no quieres bajarte del burro y esta persona tampoco quiere bajarse del burro. Dice, no. Aquí Capricornio tiene la culpa y Capricornio dice, aquí ellos tienen la culpa. Es muy importante la comunicación, cariño, porque si no, no van a llegar a nada, a nada. Voy a preguntar por ellos. Vamos a ver.
¿Qué me quiere decir el tarot de la New? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las cosas están tensas? ¿Por qué de repente tú no te hablas con esta persona? ¿Qué ha pasado, cariño? Que Dios Universo me ayude. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor son hijos, familia, amigos, hermanos, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Vamos a ver, Capricornio, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el acontecimiento, cariño? Richard, qué chismoso eres. Todos los tarotistas somos chismosos, cariño. Queremos saber de tu vida. A ver. La carta del 8 de Pentáculos, cariño. Y veo que esa discusión o esa conversación que entre vosotros dos ha habido un lío, no ha sido de una forma presencial. A lo mejor de repente ha sido por llamada telefónica, por mensaje de texto, por WhatsApp, yo qué sé. Cariño, yo siempre he dicho, cuando vosotros tienen que hablar algo muy urgente, corazón, algo que es decisivo para tu vida, lo mejor es estar cara a cara, cariño. A veces por teléfono, por WhatsApp, se pueden malinterpretar las cosas. Siento que muchos de vosotros también posiblemente puede ser que tú ni lo has reclamado a él o a ella. Simplemente te ha llegado lo que es un mensaje, una foto, una imagen y tú has dicho se acabó. Cariño, ¿por qué no lo preguntas a la otra persona, esto es cierto o esto no es cierto? Siento esto. Y ellos también, cariño. Es como que me dan a entender, mi querido Capricornio, que tú también has entrado en una faceta en la cual lo has dicho de todo menos bonito. Lo has enviado un mensaje de texto, un mensaje de voz, pero creo que ha sido por el enfado, Capricornio. Por el enfado. Voy a sacar más cartas, a ver. La carta también del 10 de Pentáculos. Cariño, no vale la pena que vosotros estén así, porque me sale lo que es el hilo de la vida. Sea tu amigo, sea tu amiga, sea tu pareja, sea tu amante, veo que con esta persona hay una conexión, cariño, y una conexión que viene de vida tras vida. Entonces, yo solo te recomendaría que traten de buscar la paz, la conversación, cariño, porque ese hombre o esa mujer es especial para ti. O es familia puede ser, o es hermanos, o es hijos, o es una amiga o un amigo muy especial. Y tienen el hilo de la vida. ¿Ves? El hilo de la vida. Esta persona también te extraña, también te piensa, pero siento que vosotros dos sois muy tercos, cariño, muy tercos. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. Dice, confianza. Esta situación necesita que tenga fe, cariño. Se va a solucionar, pero siento que tú, posiblemente, cariño, ya piensas que la comunicación o el contacto con él o con ella ya se terminó. Va a haber una reconciliación, ¿vale? Va a haber una reconciliación. Tu ángel de la guarda se va a encargar de esto, pero siento que esto va a tardar un poquillo. No va a ser ahora. Si tú quieres que las cosas se aceleren ya, pues entonces, cariño, ponte en contacto tú. Hola, ¿cómo estás? Podemos hablar. Esto ha sido una equivocación, etcétera, etcétera. Entonces, siento que hay cariño, siento que hay sentimientos, pero lamentablemente en estos momentos no hay comunicación entre ustedes. Vamos a ver, cariño, solteros y solteras, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio, que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Siento como que tienes mucha química o te llevas muy bien con una persona y coincides mucho con él o con ella. Puede ser en el trabajo, en tus estudios, pero hay mucha química, ¿vale? A veces sientes que es tu alma gemela o tu llama gemela o sientes que lo conoces de toda la vida. Sí, corazón, mira, la carta del 4 de espadas. Muchas veces vosotros de repente discuten o a lo mejor de repente en estos momentos están un poco enojados, pero vosotros sois almas gemelas, cariño. Sí, simplemente que, ¿cómo te puedo decir? Es como que a veces tienen momentos buenos, momentos malos, luego se amistan, otra vez vuelven a discutir, pero hay ese amor, como un amor y odio. ¿Sabes por qué, cariño? Porque vosotros dos se atraen, simplemente que no quieren reconocer. Y cierras con la carta del 8 de espadas. Ten mucho cuidado con terceras personas que a lo mejor de repente te dicen
un comentario negativo para que tú te alejes de él o de ella, tiempo al tiempo. Siento que actualmente tú con esta persona posiblemente estás un poco enojado o enojada, pero luego va a llegar la reconciliación. No es tu pareja, pero es una persona con la cual tú tienes buena química. Las características, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, Capricornio, posiblemente estás lidiando con una persona que no supera los 30 años. Siento, corazón, que a lo mejor tú me dices, Richard, siempre le doy una oportunidad y siempre termina decepcionándome. Esta persona de repente o ustedes viven en un lugar donde no es muy poblado o de repente es una ciudad apartada, un pueblo apartado. Piel blanca, cabello largo, castaño, rubio o blanco, natural o pintado. Puede ser que inclusive su trabajo está relacionado algo con la naturaleza o el campo, el cultivo, la recolección, etcétera, etcétera. Siento esto. Vamos a ver. La carta también del emperador, cariño. Hay una persona que tiene un cargo muy importante o posiblemente tiene dinero. Esta persona puede ser de elemento tierra. Siento que esta persona siempre está pendiente de ustedes, te observa. Entonces, ten mucho cuidado en el trabajo, porque siento que están ojito, ojito, corazón. Están viendo posiblemente cómo te desenvuelves, cómo te portas en el trabajo, etcétera, etcétera. O de repente tú estás lidiando con una persona que puede ser tu jefe o tu jefa. Esta persona puede ser mulato o mulata o muy moreno. También puede ser rubio. Le gusta vestirse con colores vivos, es por elegante, tiene algún tipo de tatuaje en el brazo, es una persona muy espiritual también. Te enseño las cartitas, cariño. Puede ser Tauro, pero también puede ser otro Capricornio. La carta del 9 de copas. Siento que muchos de vosotros posiblemente están esperando que una persona se libere. Cuando te digo se libere, posiblemente está en un proceso de divorcio o de repente, cariño, puede ser que me diga, Richard, estoy esperando que le den la visa, un trámite legal. ¿Para qué? Para que vosotros dos estén juntos. Pero hay un grupo, mi querido Capricornio, que para poder estar contigo tiene que renunciar a algo. Desde pareja, propiedades, etcétera, etcétera, corazón. Esta persona puede ser de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero también un Piscis y también puede ser un Escorpio. Con textura gruesa, ¿vale? Puede ser que se pinte el cabello de algún color, mi querido Capricornio. Muchísimas gracias, corazón. Un besote. Hasta la vista y sé feliz. Suscríbete, comenta, comparte de un like, mi Cordero de Dios. Todo se va a solucionar. Sé feliz, Capricornio.